The reason why spirituality is important is because it is reality. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human Lo voy a experience. ponerlo por otra vez Who I para am traducirlo. and what I am is not my body. It's not even my personality. It's not the trauma I suffered. It's not what I've been through. That there is a little spark of the divine inside of me. There's hard data that shows around mental health and well-being that having serenity, meaning, purpose, a losing of oneself to a transcendent self of the divine increases greatly the quality of our lives. We're a part of something much greater and much more beautiful than ourselves, and in living in that state can greatly enrich your life. Lo cachan, ¿no es cierto? Rainn Wilson, Dwight Schrute en The Office. Sí, él es. Él es. Adri, ponlo nuevo para traducir lo que dice. La razón por qué la espiritualidad es importante es porque es realidad. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Quién soy yo y lo que soy no es mi cuerpo? Ni siquiera es mi personalidad. No es el trauma que sufrí, no es por lo que he pasado. Es que hay una pequeña chispa de lo divino dentro de mí. Hay data dura que muestra que la salud mental y el bienestar, teniendo serenidad, sentido, propósito y el perderse uno mismo hacia un ser trascendente de lo divino, aumenta grandemente la calidad de nuestra vida. Somos parte de algo mucho más grande y mucho más hermoso que nosotros mismos, y vivir en ese estado puede enriquecer de gran forma tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dijo Rainn Wilson? Solo por ser Rainn Wilson. O sea, si tú escucháis esto, tú decís, oh, el loco es cristiano. O sea, está hablando de un ser divino, está hablando de perderse uno mismo, está hablando de que somos seres espirituales, que hay una espiritualidad en nosotros. Lo vamos a volver a ver al final. Y vamos a ver qué opinamos. A ver, ¿qué opinamos? Sí, habló de propósito. Ya, como dijo el Mike, vamos a tener tiempo de preguntas. Anoten las preguntas. Al final de este primer bloque vamos a hacer preguntas y respuestas, y después al segundo bloque también. Por ende, anótenlas, pero anótenlas no para que no se les olvide. Anótenlas para que vean si a medida que avanzamos se van respondiendo esas preguntas. Ahora, gnosticismo. Uno está más familiarizado con el agnosticismo. Agnosticismo es la persona que dice que hay un Dios, pero no lo podemos conocer. No podemos saber quién es. Pero el gnosticismo es una bola completamente distinta. El gnosticismo es... si tuviera que definir la relación del gnosticismo con el cristianismo, sería el equivalente a decir Colo-Colo versus la U. Sería el equivalente a decir Barcelona... Los dos no están en la misma cancha, pero representan cosas completamente distintas. Los dos. Cristianismo es Colo-Colo, gnosticismo es la U. Colo-Colo es, ya viste, Colo-Colo, cámbialo, Colo-Colo es cristianismo. Pero este clásico vendría siendo la relación que hay entre el gnosticismo y el cristianismo. La primera lucha que tuvo el cristianismo fue contra el gnosticismo. Y pareciera que al día de hoy no es la pelea. Uno podría creer, pero en realidad sí. Solo que han cambiado los nombres, han cambiado los tiempos, han cambiado las formas de explicar estas cosas, pero no han cambiado las ideas. Entonces, las cosas que vamos a ver, que se empezaron a enfrentar los seguidores de Jesús, las cosas que vamos a ver que durante el segundo siglo se empezaron a consolidar como ideas, no porque no las sepamos, no significa que no están ahí. Entonces, Derek ocupa esta imagen que es muy buena, que él dice que es como una telaraña. Hace un tiempo lo mandé en un video, pero no lo subió al Mike.
Hace un tiempo estábamos caminando por el Arboretum en Valdivia. Y iba caminando y pasé entre medio de 2 árboles y se me quedó una telaraña en la cara. Y yo sentía que todavía estaba ahí, pero no, yo ya era tan fuerte que yo me quedé así como, la tengo, claramente siento esta telaraña, y después caché que estaba más atrapado en varias partes más. El tema es que yo nunca vi la araña. Pero sin embargo, podía sacar por conclusión de que habiendo una telaraña, iba a haber una araña. Entonces, el gnosticismo funciona de la misma forma. Tú estás atrapado en pensamientos gnósticos. Y te lo digo desde ya. Estás atrapado en pensamientos gnósticos. El sábado se va a tratar de cómo hay un montón de pensamientos gnósticos que están involucrados en cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos todo lo que está pasando. Y mañana vamos a hablar de cómo esto se ha metido en el cristianismo. Entonces, no es que porque tengas estos pensamientos eres un gnóstico. Es que la influencia es tan fuerte y tan piola que no nos damos cuenta. Entonces, las cosas que vamos a hablar no es que vayan a ser desconocidas. Lo que va a pasar es que nos vamos a sacar como la venda de los ojos nomás. Y vamos a decir, y yo que pensaba esto, y yo que creía esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo difícil? Hablar de gnosticismo, porque en realidad los estudiosos de esto hablan de gnosticismos, en plural. Hay distintas formas, hay distintas ramificaciones del gnosticismo. Dime cuándo pare, porfa, el primer bloque. Así que avísame como los 10 minutos para pasar a las preguntas. Esto se va a caer en cualquier momento. ¿No? ¿Nunca se cae? Es así. Ya, entonces no se va a caer. ¿Qué estaba diciendo? Entonces lo que vamos a ver es que hay ciertas áreas del gnosticismo que se empezaron a entremezclar con cristianismo y que después tuvieron su eco en el pensamiento actual. Entonces, es difícil definir gnosticismo. Si ustedes me preguntan qué es el gnosticismo, es una pregunta súper amplia, que es... ¿Qué me están mandando papeles? Una cartita. Quedó peor. Ya, pero está bien, si no le pego no se va a caer. Lo que sí, este vaso quizás... Hoy día se rompieron como 25 vasos, así que... Sí. Entonces, lo que vamos a ver es que hoy día vamos a tratar de definir el gnosticismo en base a lo que cuenta, a lo que dice y a su implicancia. Entonces, no vamos a tratar de definirlo como en una oración, sino que vamos a ver qué es lo que es y después llegamos a la conclusión de qué podríamos decir que es el gnosticismo. Dale la diapo, Adri, por favor. Vamos a dividir este seminario en 3 partes. Hoy día, gnosticismo. Definiciones, glosario, narrativa, teología. Ojo, el gnosticismo tiene una teología y tiene una ética. ¿A qué se refiere con la ética? Uno piensa que la ética es como no hacer cosas malas en un ambiente laboral, pero no, ética es cómo entiendo que debo comportarme. Entonces, ojo, ¿qué significa esto? Que el gnosticismo tiene ideas acerca de Dios y acerca de cómo el ser humano vive. Entonces, no es solo un pensamiento que tú te lees un libro y dices, esto es el gnosticismo. Hay cosas que están afectando el comportamiento humano. Y eso vamos a ver hoy día. Mañana vamos a ver cómo esto afecta a la vida cristiana. Vamos a ver cómo Pablo se puso a pelear con los pensamientos gnósticos que estaban surgiendo en ese tiempo, porque a todo esto tienen que cachar bien esto. El gnosticismo, como un movimiento más o menos establecido, parte en el siglo II, o sea, 200 años después de Cristo. Pero las ideas vienen naciendo de mucho antes, y Pablo va a pelear con algunas de esas ideas. Y ustedes cuando leamos eso, ustedes van a decir, ups, esto sigue pasando hoy día. Y vamos a ver cómo el gnosticismo ha influenciado al cristianismo. Y como Viña hemos sido víctimas de algunas influencias del gnosticismo. Así que
Preparémonos. Y el último día, el más brígido. Teología feminista. Después vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau. ¿Conocen a Jean-Jacques Rousseau? Después vamos a hablar de Nietzsche, Marx, Darwin, Freud. Vamos a hablar de Wilhelm Reich. Vamos a hablar de Herbert Marcuse. Vamos a hablar de Simone de Beauvoir. Y si alcanzamos, vamos a hablar de Hugh Hefner. Sí, exactamente. Exactamente, Hugh Hefner. ¿Por qué vamos a hablar de Hugh Hefner? Eso, entonces esto es lo que tienen que esperar. Cóbrenme esto. No me cobren otras cosas. Esas cosas se las cobran al Mike y a la Yoli después. Total, yo después no vuelvo. Ellos se quedan con los problemas. Siguiente diapo. Parece harto. Wow. Parece harto y lo es. ¿Por qué? Porque vamos a tener que... ¿Por qué es tanto? Porque son años. Son años de influencia del gnosticismo en el pensamiento, sobre todo occidental, a pesar de que en Oriente, y no nos vamos a meter en Oriente porque se refleja en otras cosas como, por ejemplo, las castas indias y cosas así, pero en Occidente está metido sí, el 18 de octubre tiene así como la marca gnóstica metida ahí. Entonces, para que vayan cachando lo real que es. Esto no es algo que sea ajeno a nosotros. Ahora, el riesgo con todo esto es que yo como la persona que está hablando de esto empieza a dar mis opiniones al respecto, sobre todo en el último día. Y preparé todo esto justamente para no dar mi opinión. Yo solamente voy a presentar los pensamientos de estos personajes. Y vamos a hacer el recorrido. ¿Cómo se relacionan el uno con el otro? Nunca te voy a decir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y nunca te voy a decir si tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo. Vas a sacar tú las conclusiones. Porque yo no soy quien para decirte lo que tenés que pensar o no. Probablemente lo que yo puedo hacer es guiarte a cómo pensar. Y eso es lo que también queremos lograr con esto, aprender a cómo pensar más que qué pensar. ¿Cachas la diferencia, no es cierto? Ya, es bastante distinto. Eso, siguiente diapo. Gnosticismo, una telefonía presente en todos lados, ya lo dije. Siguiente. Ya, vamos a definir tres cosas. Tres términos, pero para esto tenemos que meternos un poco en la idea del gnosticismo y lo distinto que es del cristianismo, sobre todo en cómo entiende al ser divino, y básicamente uno es cristiano por Dios. Entonces, lo que uno entienda de Dios básicamente define tu forma de entender el cristianismo en general. Y para nosotros, Dios es siempre mismo, siempre fiel, soberano sobre toda la creación, cielo y tierra se someten ante Él. No hay otro igual. Para nosotros, el Dios que conocemos es un Dios que en su mismo nombre lo dice. Yo soy el que soy. O que también puede significar yo era el que era, y también puede significar yo seré el que seré. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de eso? Un Dios inamovible. Un Dios que no cambia. Un Dios que trasciende todas las cosas, un Dios que es más grande que nosotros y es más grande que incluso el mundo creado, el universo, etc. Esa es la idea que tenemos, o deberíamos tener nosotros, de cristianismo y de el Dios que nos revela la Biblia. El gnosticismo parte en otro lado. El gnosticismo va a partir con otra idea. El gnosticismo tiene un Dios que está evolucionando. Tiene un ser divino que se está creando. Tiene un ser divino que está siendo descubierto. Entonces ya todas estas ideas te dicen que estamos partiendo en lados distintos. A pesar de que hablemos de las mismas cosas, los puntos de partida son completamente distintos. Entonces, el gnosticismo va a partir en tiempos donde el cristianismo se estaba asentando, pero también estaba surgiendo el Islam,
Por otro lado estaba el pensamiento romano, el greco-romano influenciando todo. Entonces se empezaron a mezclar ideas de todos lados. Y aparecen los epicúreos, los estoicos, como que se puso de moda el estoicismo. Pero al final todas estas cosas fueron influenciando este pensamiento. Entonces el gnosticismo, una de las características que tiene es que es ecléctico. Y ecléctico significa que es mezcla de todo, como una Macedonia. Como el jazz, ¿qué más mezcla de todo? Como un Negroni, no sé. La selección de Francia. Ahora, por ejemplo, ideas gnósticas populares. ¿Vieron el Código Da Vinci? Ya, el Código Da Vinci pero el gnosticismo así en su esplendor, la narrativa gnóstica en su esplendor. El que se dice que es el primer gnóstico en la historia en general, ¿se acuerdan de Simón el hechicero? ¿Sí? ¿Quién no se acuerda de Simón el hechicero? Para si lo tengo que explicar. ¿No se acuerdan? Simón el mago, claro. Simón el mago también aparece. En Hechos, en Filipo, me parece que era en Filipo, no, era por ahí, estaba este personaje que era un mago y que quería el evangelio porque los discípulos andaban sanando. Entonces, déjame comprarte eso. Y él se presentaba como un personaje poderoso, un personaje sabio que tenía sabiduría de la antigüedad. Entonces se dice que el primer gnóstico en la historia registrado es este personaje. Entonces, veamos hacia dónde nos lleva esto. Pero primero tenemos que definir qué es metafísica. Y la metafísica ahora generalmente tiene que ver con una bola así como media nueva era, y con dibujos raros y bien feos, con colores saturados, pero no, la metafísica, meta significa sobre y física, físico. O sea, algo que está por sobre este mundo real que podemos tocar. Ahí ya salió una idea gnóstica que se me salió de la boca. Este mundo real que podemos tocar. Como si el otro no fuese real. Pero la metafísica lo que trata de hacer es explicar el porqué de la existencia. Nosotros como occidentales, si yo quiero explicar la existencia de esta tapa, tengo que decir que es de plástico y te podría explicar las moléculas que componen este plástico y tú me decís, sí, existe. Pero nunca te expliqué para qué era. Entonces la metafísica te va a decir, no, esta tapa existe porque hay que tapar una botella y esa botella sirve para que los seres humanos se hidraten. Son cosas distintas. La metafísica está apuntando hacia el propósito de las cosas. La metafísica apunta hacia la naturaleza de las cosas, no la composición de las cosas. ¿Cacharon eso? ¿Sí? ¿Lo siguieron? Ya. Si tomaron el curso de Génesis 1, los idem, ahí lo hablamos más en detalle. Después tenemos el monismo. Y el monismo no tiene que ver con monos, a pesar de que sí viene de ahí monos, una. ¿Cuál es la idea de esto? Hay una sola realidad. Entonces, esta única realidad comprende todo lo que vemos y lo que no vemos. Al final, por ejemplo, una idea monista es el panteísmo. Dios, todas las cosas son Dios. Entonces, es una sola realidad, Dios, pero todo lo que vemos es Dios. Entonces, eso es un monismo, la idea que todo va a apuntar hacia una realidad. El nirvana, por ejemplo, es una idea monista, que el ser humano se eleva
a tal punto que ya deja de existir, sino que se suma a este estado, ¿está? El nirvana. Eso es un monismo. Pero para tener un monismo necesitáis que no haya un Dios trascendente, ¿cachai? Que no haya un Dios más grande que uno mismo. Entonces, el monismo requiere sí o sí un Dios al menos ajustable, ¿cachai? O un ser divino que necesite ser completado, ¿cachai? Entonces, el monismo va a ser algo demasiado importante en este seminario. El monismo va a ser un hilo conductor de aquí hasta la última sesión. Y vamos a ver ahí las implicancias de esto. Y lo otro es el dualismo. Cuando pensé hacer la diapo, cuando se decía dualismo quería poner una foto de Dua Lipa, pero era mucha pega. Lo que pasa es que busqué la foto de Dua Lipa y me quedé pegado ahí viendo. El dualismo es justamente es la idea de que hay dos realidades antagónicas entre sí. El yin y el yang. El bien y el mal. La luz y la oscuridad. El espíritu, la carne. ¿Pueden pensar en alguna otra? Star Wars, la fuerza versus... No sé, no he visto Star Wars. Lo hemos intentado varias veces y no hemos quedado dormidos. Pero se entiende la idea de lo que es el dualismo. Ahora, hay dos tipos del dualismo. El dualismo antagónico permanente, que es que estos dos poderes en realidad son casi como polos que se mantienen en movimiento uno con el otro, pero uno nunca vence al otro. Y hay otros dualismos donde sí se vence, uno va a vencer al otro o lo está venciendo o lo venció. Entonces, estas cosas van a ser, por ejemplo, el zoroastrismo. ¿Conocen la religión de Zoroastro? Era persa, era de los tiempos de los persas. Los persas son los que conquistaron a Babilonia y que después por ende dejaron cautivo al pueblo de Israel. Darío el persa, Ciro, eso no recuerdo el año, pero es inmediatamente, el pueblo de Israel está cautivo, Daniel está viviendo con Nabucodonosor, después viene el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y Belsasar lo mata Darío. Entonces, entre medio del tiempo de Daniel. De hecho, son los persas, los medo-persas, los que van a mandar al pueblo de Israel de vuelta a Jerusalén. Y la religión de ellos tenía una dualidad de luz y oscuridad. Ellos pensaban que esta luz y oscuridad estaba en constante conflicto. Entonces, el gnosticismo se va a mover en un dualismo, pero se va a mover hacia un monismo, que se llama mónada. Pero, entonces, ¿se dan cuenta? Hay un dualismo que uno va a sobreponerse al otro para volver a ser uno. Entonces, de dualismo pasas a monismo. El gnosticismo se va a mover en un dualismo de espíritu versus materia. Espíritu versus materia. Hay otro dualismo bien famoso. Platón, en las ideas versus él decía la materia en realidad, pero las ideas eran superiores y la realidad era inferior. El monismo va a decir que hay una realidad, pero en el gnosticismo esa idea se va a romper para dar paso a una dualidad, y este dualismo va a volver después a este monismo. Entonces, tenemos que ir a la narrativa gnóstica. Y aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos básicamente a leer la historia del desarrollo gnóstico. Así que la siguiente diapositiva, please. Y la historia del gnosticismo va a empezar de la nada. Está la nada.
Pero esta nada va a tomar conciencia de sí mismo. Y anoten eso, por favor, la conciencia. Porque la conciencia va a ser otro hilo conductor. La conciencia. Es algo que al día de hoy se habla mucho. La conciencia. Esta conciencia va a tomar, esta nada va a tomar conciencia de sí mismo. O sea, va a pensar. Va a pensar, ojo con eso. A medida que pasa esto, la nada se convierte en algo. Y este algo va a terminar siendo la fuente de todo. Y aquí los gnósticos van a usar el término pleroma. Anoten eso, el pleroma. Que lo tengo así. Pleroma. El pleroma, o también lo van a encontrar en algunos lados como vaitos, que se escribe V-Y-T-H-O-S. ¿Se dan cuenta que esta volada así como media loca? Como que si tú se lo contás a alguien te va a decir, ¿qué estás hablando? Así como... O también alguien te puede decir, sí, no, esto es un conocimiento que está oculto durante muchos años. De hecho, Pablo va a hablar del pleroma en su momento, la plenitud. De hecho, esa es como la traducción. Pero Pablo lo va a usar como un término apologético. Pero el origen del pleroma era algo que estaba completamente solo, aparte, existía en total silencio y reposo. Entonces, por eso era una plenitud. Como este personaje, este pleroma, este Vaistos, empezó a pensar, y aquí los textos gnósticos no siempre son consistentes. En algunos textos, este personaje es andrógino, que eso también es importante, va a ser, es hombre y mujer. No es que no sea ni hombre ni mujer, es hombre y mujer. Por ende, puede dar a luz, puede hacer emanaciones, se llama. Entonces, de aquí en adelante, si ustedes buscan la narrativa gnóstica, van a encontrar que es como, depende del texto, 12, 14, 10 emanaciones. Cada una con distintos nombres, cosas que van a ser súper familiares para nosotros, pero que para ellos significan otra cosa. La primera de ellas va a ser la Sofía, la sabiduría. Entonces, ¿qué va a salir de este personaje, de este pleroma? Básicamente este ser divino superior para la idea gnóstica. Va a emanar esta primera emanación, va a emanar la emanación, que va a ser Sofía. Sofía o sabiduría también. Si se dan cuenta, el nombre es femenino, pero de nuevo, dependiendo del texto, pueden ser andróginos también. Este personaje, la Sofía, va a tomar conciencia también y va a empezar a pensar y se va a dar cuenta de quién es, pero el tema es que cuando se da cuenta de quién es, se da cuenta que viene del pleroma. Dice, pero yo salí de allá. Entonces, ¿qué va a pasar con Sofía? Va a querer volver al pleroma. Dice, pero si ahí yo estaba completa. Entonces, hay dos cosas. Sofía es menor que el pleroma. Es inferior. Entonces, las emanaciones de ahí siempre va a estar esta lucha, si son inferiores o no son inferiores entre sí. Pero el punto es que este ser, Sofía, quiso volver al pleroma. Quiso tanto, y aquí se nota la influencia estoica, el deseo fue tanto que se volvió corrupto. Entonces, este personaje, Sofía, en su deseo de volver, se vuelve malvada. Sofía se vuelve malvada y esa maldad va a dar paso a otra emanación,
que va a ser una Sofía inferior. Una Sofía que va a estar fuera de control. Y esta Sofía es un desastre para la narrativa gnóstica. ¿Por qué? Porque pasó a ser mala. Y esto se va a conocer como el aborto. De aquí en adelante va a haber un aborto en esta plenitud que había. Porque al final, si se dan cuenta, estos eran personajes, seres divinos. El tema es que esta Sofía inferior va a emanar a un personaje vital para entender lo que está pasando aquí. El demiurgo. No el Demogorgon. El demiurgo. El demiurgo. ¿Y cuál es la característica del demiurgo? Fue creado por este personaje corrupto y malo, por ende es corrupto y malo. El demiurgo va a ser el creador de la materia. ¿Cachai? Entonces, toda esta idea de que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. De ahí viene. ¿Cachai? ¿Cómo? Como Platón. Pero claro, Platón lo llevaba al punto de las ideas. Acá está hablando de un ser espiritual. ¿Cachai? Entonces, por eso es tan fácil que se mezcle con el cristianismo. ¿Se dieron cuenta el lenguaje que ocupó Dwight delante? Somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, teniendo un cuerpo. Este personaje, el demiurgo, es un ser para el cual hay que tener cero respeto, de la misma forma que un personaje de la alta alcurnia miraría a alguien que trabaja con la tierra. Entonces aquí ya empezamos a ver rasgos de elitismo en el gnosticismo. Entre medio de todas estas cosas aparece una emanación que se va a llamar el ántropos. El ántropos, ¿y sabes lo que significa ántropos? Sí, hombre, va a ser el griego para hombre, que va a ser el hombre ideal, el hombre perfecto. Del pleroma, sí, como que después se vuelve muy confuso. Sí, empieza, al final son como hijos es una bola muy enredada. De hecho, por eso no quise como tirar la genealogía completa, porque es una bola de verdad muy enredada y casi que se mezcla con la cabala judía, ¿cachai? Esto, ya, esa bola que se como muy enredada, ya, muy parecido. Pero de alguna forma este ántropos, este hombre ideal, era parte del ser divino original. Era bueno. ¿Qué pasó? Cuando el aborto tuvo lugar, este hombre ideal se rompió en 1000 pedazos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el demiurgo creó a los humanos, esta chispa del hombre ideal empezó a caer en los seres humanos, pero no en la misma medida para todos. ¿Se acuerdan lo que dijo Dwight? Que teníamos una chispa de lo divino en nosotros. Lo que dijo Dwight. Entonces, estas chispas divinas están dispersadas en los seres humanos, pero están presas en un cuerpo físico y por ende corrupto. Entonces, el verdadero origen del humano para el gnosticismo es divino. Divino. ¿Y tú cachai ahí que uno podría decir lo mismo del cristianismo? ¿Cuál es el punto? Que el hombre está atrapado en este cuerpo físico. Entonces, el destino del hombre es escaparse de esta cárcel física para poder volver al pleroma. Entonces, de aquí en adelante, lo que va a pasar... Entonces, ¿se dan cuenta? Para que el ser humano, para que el pleroma sea completo nuevo, ¿qué necesita? Necesita que estas chispas se unan a él. Entonces, ¿el ser divino está completo? ¿A quién necesita? Al ser humano.
necesita el ser humano. Entonces, ¿quién es el centro de la narrativa? El ser humano. Porque al final, el ser divino, se lo escuché, el ser divino no se puede completar si el ser humano no se libera de esto. ¿Cachai? Entonces, el gnosticismo es humanista en su origen. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, ya, bacán. Sí, va arriba, ¿cómo va? Entonces, el ser humano va a hacer todo lo que necesita este ser divino. Y aquí entra lo de la metafísica. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? El Vaistos, el pleroma. El creador de la materia en realidad es un ser maligno. Por ende, la existencia material es inherentemente mala. Entonces aquí empieza el dualismo espíritu-materia. ¿Qué dice? Ya, no sé, sigo, voy a estar ahí harto rato. Entonces, ¿cómo se va a conocer este periodo de tiempo entre que el ser humano se da cuenta de quién es y vuelve al pleroma? Esto se va a llamar la agonía. El ser humano va a estar en una agonía. Y esta agonía, al final, es el método de avance de la historia. Sí, básicamente el deseo... ¿Cuál es el problema? Esta agonía va a terminar siendo una justificación para un montón de cosas. De hecho, la agonía también se tornó en romance. En esta idea de que necesitamos liberarnos de esto y esto es el motivo de nuestra historia. Entonces, para movernos de este dualismo agónico a una síntesis, ¿qué es una síntesis? Es volver a lo que fuimos. La agonía va a tener que avanzar. Y esta avanzada va a tener que ver con las chispas que cayeron en los distintos seres humanos. Van a haber seres humanos que van a recibir más chispa que otros. Como Gary Medel, que tenía más chispeza. Entonces, estas chispas que iba a generar que hubieran seres que eran superiores, seres humanos superiores, seres humanos más bacanes que otros. Por ende, las guerras van a tener justificación. Las cruzadas tenían justificación. Las naciones más iluminadas tienen que dominar a las naciones menos iluminadas. Entonces uno puede unir los puntos y tomar desde Valentino, que es uno de los grandes, el primer gran pensador gnóstico, puede pasar por Jacob Boehme, puede pasar por Hegel, y cuando te metías a Hegel, se produce una división, porque Hegel va a dar paso a dos filosofías. La primera va a terminar en que hay una raza superior que tiene que subyugar a una raza inferior que está en su país. Me refiero a la raza aria, que tiene que subyugar a los judíos. Entonces viene la idea fascista, viene de esta dualidad gnóstica. La raza superior. Entonces, al unir los puntos uno se va a dar cuenta que no era tan raro la idea espiritual detrás del nazismo. Tocó una tecla identitaria muy fuerte en Alemania. Por otro lado, va a tomar el otro camino. Si con el fascismo giró a la derecha, va a girar a la izquierda.
¿Y con qué va a girar a la izquierda? Con este proletario que tiene que despertar para derrocar a este burgués que tiene el control sobre él. Para que lleguemos a una sociedad sin clases. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay un monismo ahí? Entonces, uno puede rastrear el gnosticismo para cualquiera de los dos lados. Esto es súper importante porque el gnosticismo le da lo mismo el color. Al gnosticismo le importa la idea. Le importa la idea, ¿cachai? Van a haber otras trayectorias dualistas, espíritu-materia, creador-creación, hombre y mujer, bien y mal. Y todas estas ideas vienen de la base de que el demiurgo es malo. Por ende, ¿qué hicieron los gnósticos? Dijeron, creador. ¿Quién es el dios creador dominante? Yahvé. Entonces, se va a poner en el mismo lugar al demiurgo y a Yahvé. Entonces, Yahvé es malo y todo lo que crea, de ahí en adelante, es malo. El demiurgo. El creador de todo lo material. Entonces, después, cuando se hace la asociación, cuando te encontráis con la narrativa judía, pero yo tengo un creador aquí, po. Este creador es malo. ¿Qué propone este creador? Uno, creó la materia. Dualismo, hombre y mujer. Pero si el pleroma es andrógino. Entonces esta dualidad también es mala. Entonces, entonces termino con esto. Dice, el demiurgo entonces va a ser un creador patriarca, heterosexual y legalista. ¿Cacharon? La conclusión que sacó. La conclusión a la que se llega. Por ende, el relato de la creación ahora se va a tener que leer distinto. La serpiente en realidad no quiso engañar a la mujer. Quiso entregarle gnosis, conocimiento. Oponiéndose al Yahvé macho. Porque a todo esto, gnosis, la Sofía era una diosa mujer. La mujer no es engañada, es iluminada. Esto implica que la diosa está más cerca de la divinidad original que el dios macho. La androginia y por ende la bisexualidad y la homosexualidad van a estar más cerca del original que la heterosexualidad. ¿Cachan los saltos que nos estamos pegando? Pero esta es la narrativa gnóstica. De ahí voy a agarrar el bien y el mal. Preguntas. ¿Cómo están? ¿Está gnóstica? Se notifica.